El Parque Independencia fue en sus inicios un parque de mucha tradición y esplendor. Era el único que exhibía una glorieta con estanque de agua alrededor, traída al país desarmada en 1912. Además, se utilizó para marcar el punto de partida de la ciudad de Santo Domingo, porque estaba ubicado en el llamado Kilómetro Cero, lo cual era la referencia para la partida hacia todos los puntos del país. El Parque Independencia está delimitado por las avenidas Independencia y Bolívar y por la calle Palo Hincado. Este parque marca el principio de la zona colonial en su extremo occidental. En sus inicios era un lugar donde convergían las viejas y nuevas partes de la ciudad. Al igual que Ciudad Nueva, el Parque Independencia era parte de la sabana del estado. Luego de Ulises Heró extender las calles de Santo Domingo, abrir la muralla, entonces ya se extiende la avenida Independencia, se extiende la avenida Bolívar y entonces ya se crea ese cuadrante. A finales del siglo XVIII, la vida en la ciudad intramuros se había complicado por el calor y la gente estaba buscando lugares aledaños a la ciudad para vivir. Ante esa situación, el gobierno decidió abrir las murallas y extender la ciudad. Abiertas las murallas, de inmediato se fijaron los primeros límites del parque, cuyo primer nombre fue El Placer, modificado en 1884 por el de Parque Independencia. Antes de existir el Parque Independencia, en ese lugar había una sabana con un pozo público y allí funcionó un circo de diversiones en el año 1887 y una plaza de toros en 1900. Cuando ya estaba trazado el sector de Ciudad Nueva, se convocó a la presentación de proyectos para la construcción del Parque Independencia, concurso que fue ganado por Antolín Mechodona. Un arquitecto de origen checo, nacionalizado puertorriqueño, entonces diseña el Parque Independencia en compañía de otros exiliados o extranjeros en el país. En 1903 se inicia la construcción, que dura 8 años, debido a la escasez de recursos. El 11 de diciembre de 1910, el constructor invitó a la Junta de Ornato a visitar la obra y hace entrega de la misma durante el recorrido, y el 9 de diciembre de 1911 se inauguró. Entonces ya el Parque Independencia comienza a ser un área de esparcimiento que anteriormente era ocupado por el Parque Colón. Ya esa es la novedad en 1912. Aunque la Puerta del Conde y el parque existía una calle que era la calle Pina. Luego entonces en 1944, para el centenario, se elimina esa calle y se integra entonces al parque. Entonces ya la Puerta del Conde y el parque están unidos, o sea, no existe una calle por medio. Cerca del parque se construyó el Cine Independencia, edificación que fue destruida por el ciclón San Zenón y luego reconstruido. O sea que el Parque Independencia fue un núcleo para el esparcimiento de la sociedad. Fíjate que se colocaron una serie de edificaciones que daban soporte a eso, hoteles, cafeterías, el Cine Independencia, como le dije anteriormente, el Club Sirio Libanés, que tuvo su momento frente al Parque Independencia. O sea, la ciudad toma otro giro, toma otro concepto, se sale fuera de las murallas y el parque fue el inicio. La remodelación de 1944 incluyó el traslado al parque de los restos mortales de los padres de la patria. También incluyó la construcción de jardines, estanques con variedades de lotos, se apisona el terreno y se le colocan losas de granito. Fue en este periodo cuando el parque alcanzó su mayor esplendor. Pero en el año 1975, el gobierno del doctor Joaquín Balaguer decide destruir todo el parque, según algunos para borrar las huellas de la Guerra de Abril del 65, cuando el lugar se convirtió en bastión para los constitucionalistas que lo tenían como un altar y baluarte. Se demuele la glorieta, uno de los crímenes más grandes que se ha cometido al patrimonio arquitectónico de la nación. Se demuele la glorieta, se modifica el parque, se construye un panteón para los padres de la patria. El área remodelada del antiguo parque presenta ahora 2 zonas delimitadas, la que tiene como punto de atracción el baluarte del Conde y la que rodea el mausoleo destinado a guardar las cenizas de los padres de la patria. La glorieta se sustituye por un mausoleo moderno diseñado en líneas rectas con bases levemente inclinadas, que es el altar de la patria, monumento diseñado por el arquitecto Cristian Martínez,
y que fue inaugurado el 27 de febrero de 1976. El monumento erigido en mármol tiene 3 cuerpos que representan la Santísima Trinidad y la Trinitaria. En su interior tiene grandes estatuas de Duarte, Sánchez y Mella que fueron esculpidas por el italiano Arrigini. Este es un monumento conmemorativo de la independencia dominicana. En ese lugar reposan los restos de los padres de la patria Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. Convierten el Parque Independencia en un recinto cerrado. ¿Cómo es posible que un espacio público usted le ponga una verja? Entonces, de ser un parque lleno de árboles, pasó a ser un parque completamente pavimentado, con grandes superficies de plaza. O sea, no era el parque amigable que era el Parque Independencia. Como parte del parque está la Puerta del Conde, una edificación militar que formaba parte de la muralla defensiva de la ciudad colonial de Santo Domingo.